En el programa Loja de Antaño dialogamos con el reverendísimo canónigo José Victoriano Torres Riofrío, quien justamente hace un año cumplió sus bodas de diamante, 60 años de vida sacerdotal. Reverendísimo, deseamos que nos dé algunos breves datos biográficos suyos referentes a lugar donde se educó, escuela, colegio, seminario. Bueno, yo nací aquí en Loja el 20 de agosto de 1903. Me eduqué donde los hermanos cristianos. Entré en 1909. En 1910 hubo algunos sucesos para nosotros importantes, los niños de ese entonces, la muerte de Santo Hermano Miguel, después el fallecimiento del Monseñor José Antonio Eguiguren, quien se preparaba para darnos la primera comunión el día de Navidad de ese año. Él falleció el 18, víctima de una enfermedad violenta, y entonces el número se postergó para el año entrante, donde el señor canónigo Lequerica pues fue el que tuvo la suerte de darnos de la primera comunión tan esperada por nosotros en nuestra edad. De allí los años pues transcurrieron siempre pues en medio de las bullas políticas. 1910 mismo hubo algún movimiento internacional que se decía que el general Alfaro había ido a la frontera capitaneando el ejército. El asunto para mí, claro, no podría dar más detalles. Lo que sí recuerdo pues que hubo convocatoria a milicias y que toda la ciudadanía, pues abogados, profesionales, se dieron cita a la plaza que ahora llamamos pues la de Bernardo Valdivieso, la plaza central. En esas calles hacían ejercicios, ahí estaban todos los profesionales durante algunos domingos que existieron. Después pasó y ya para este año pues esos sucesos. También en el mes de mayo pues de este año también pudimos observar el fenómeno, porque no sé mucho que, en fin, comentaron los periódicos, la prensa, acerca del cometa Halley, que para nosotros los niños nos impresionó porque tenía la figura de la estrella de Belén, y los niños en nuestra inocencia decíamos que era la estrella de Belén. Asomó en mayo. El cielo de mayo en este año pues fue despejado. Se veía el azul del cielo y el cometa de regular tamaño que iba de occidente a oriente. Algunos días, unos 8, 10 días, 12 días, permanecía en el espacio hasta que un día ya no lo vimos más. Así que entonces esas cosas de este año pues siempre en los que fuimos de esa generación nos ha dejado siempre alguna impresión imborrable, impresión siempre de niños. Pero en 1911 pues sucedió el, el asesinato, el sacrificio del general Alfaro, cuya noticia pues no se la tuvo en Loja inmediatamente porque los telégrafos pues, no funcionaban bien. A los días supimos, incluso yo pude ver una composición fotográfica pero arreglada a la mano, dibujada,
que mandaron de Quito. Una amiga de mi madre le prestó para que veamos y se podía observar allí el cuadro verdaderamente espeluznante, donde hombres, mujeres, con los pelos crispados, los senos al aire, prendidos en algo, pues había sido, claro, el cuerpo de las víctimas. Y sobre todos ellos, pues, se alcanzaba a distinguir la cabeza de uno de los sacrificados, que lo habían metido en el extremo del mango de una escoba y estaba izada. Pero fue algo que nosotros, siendo niños, nos impresionaba, porque algo verdaderamente inhumano. Eso recuerdo presente, y siempre me trae la memoria los recuerdos de esos tiempos. ¿Se refiere usted entonces al asesinato de Eloy Alfaro y sus capitanes, los Alfaro, del 28 de enero de 1912, ¿no? Sí, de 1912. ¿Cuándo terminó usted la escuela, reverendísimo? Yo terminé en 1914, pero esos años fueron en lo político de verdadera agitación mientras estuve ya en la escuela. El asesinato del general Montero, días antes del sacrificio de los Alfaro. Después vino pues el crimen pues de los Alfaros, y a continuación, bueno, pues subió el general Plaza. No sé cuándo, de eso no podría pues estar. Díganos, reverendísimo, ¿cómo era el uniforme de la escuela de los hermanos cristianos? Pantalón blanco, saco negro. ¿Pantalón corto? Sí, pantalón corto, como se acostumbraba en ese entonces. Pantalón largo, pues es de ahora poco. ¿Y ustedes utilizaban alguna gorrita, alguna cosa? No. Sobre esa indumentaria no tuvimos. ¿Y a qué se debe que en las fotografías de ese tiempo la mayor parte de niños asoman con los pies desnudos? Bueno, eso de los pies desnudos no significaba nada en lo social. Era tiempo lluvioso y los niños intencionalmente nos sacábamos el calzado. Y bueno, producto de la edad, para poder chapotear en las aguas que corrían por las calles. Y a eso se reduce todo. Así que ya cuando pasaba eso nos poníamos el calzado. ¿Usted entró luego a qué colegio? Al Bernardo Valdivieso en 1914. Pero yo quería contarle, antes de llegar a esto, un episodio local que en fin pocos lo recuerdan. La cuestión esa de las revoluciones, después de la cuestión de lo del Faro. Se produjo la rebelión de Carlos Concha Torres, un esmeraldeño, que se levantó pues a la poblada negra de allí, pues, y en armas, me imagino que contra el gobierno. Todavía no estaba en estado yo de informarme en la prensa, pero oía las noticias. El asunto fue de que tenía de capitán a un negro Lastra, muy conocido, célebre en los anales de ese tiempo, que capitaneaba pues bandas de paisanos de Esmeraldas. Ellos pues fueron la defensa, digamos, o el batallón de Carlos Concha. Al fin es que el ejército del gobierno que había ido por hacer frente a la sublevación dentro del cuerpo sanitario lo habían incorporado a un doctor Clodoveo Castillo, el último hermano de los Castillos,
y un practicante, un señor Joaquín Carrión, que había terminado los estudios de medicina. Él era de Cariamanga. Para las personas que tal vez existan y se acuerdan de la señora Mercedes Carrión, una comerciante que tuvo su almacén donde está ahora localizado el Banco de Loja, pues habían almacenes allí. En la esquina tenía ella su almacén, era sobrino de ella. Pues bien, una corralada. Estos pobres doctores tuvieron que lanzarse al agua. Y los negros los persiguieron hasta que los sacrificaron. Y murieron ellos en el mar. Doctor Clodeo Castillo y este señor Joaquín Carrión. Eso lo conozco por razones de amistad, que hoy en ese entonces, pues, a los parientes de ese doctor, los hermanos, pues, eran hermanos menor del doctor Carlos Castillo, del doctor Víctor Castillo. De eso recuerdo, pues, porque esa noticia la recibimos, pues, mientras estaba mi madre de visita donde una familia. Los muertos eran entonces Clodoveo Castillo y Benigno Carrión. Benigno Carrión, sí, estudiante de medicina, él era de Cariamanca. Así que, claro, pues, con ese motivo, nuevos reclutamientos, todo era en el antiguo seminario, ahí eran los acuartelamientos. Después, pues ya pasó, claro, esa avalancha, y entonces yo ya entré al colegio. El colegio, pues, colegio donde efectivamente se estudiaba poco, pero se estudiaba. Había profesores responsables. ¿En qué colegio estuvo usted? En el Nacional, en el Bernardo Valdivieso. ¿Hasta qué año? Hasta 1920. ¿Cómo era el uniforme? Bueno, allí no teníamos uniforme. Los uniformes eran para las fiestas del 24 de mayo, que eran las oficiales. Para el 24 de mayo se preparaban hasta veladas, todo eso, a las que pertenecí yo siempre. El director de la parte literaria de las veladas era el doctor Máximo Rodríguez, y el director de la parte musical, don Salvador Bustamante, recién venido, lo nombraron profesor de música del Bernardo Valdivieso. Así que el segundo año ya preparó la letra del himno Loja el doctor Máximo, y don Salvador Bustamante le puso la letra. Eso sería, creo que cantamos nosotros por primera vez en el 24 de mayo de 1916, si la memoria no me traiciona. Fuimos nosotros, había un grupo, pues estaba Serafina Rivas, Serapio Estadillo, que había un Honorio Montesinos que vive en Guayaquil, no sé si vivirá todavía. Bueno, no me podría acordar más de los que están más en la memoria. Y del 20 en adelante usted ingresó al Seminario Mayor aquí en Loja, ¿no? Sí, cuando lo nombraron a Monseñor Harris, obispo, se había informado de que no había clero aquí en Loja. Había puesto de condición a la Santa Sede de que aceptaba el episcopado con la condición de que le permitan abrir el seminario mayor por la escasez de sacerdotes. Así que yo estaba tranquilo, pues había pensado seguir medicina, pero llegó una vez mi padre donde el señor canónigo Ayora, por alguna comisión, él estaba en el consejo, creo que en la secretaría. Le comisionó al señor presidente algo para que hable con el doctor Ayora, y entonces él le había propuesto, le había averiguado que si tenía algún hijo varón, etcétera. Mi padre le había dado datos, pues, y le había dicho, está cursando sexto año. Dice, propóngale. Pero dice, mejor sería que del grabachiller. No, dice, no le hace falta, para que el grabachiller nos dijo. En ese entonces, pues, efectivamente, no le daban importancia.
Y como yo sí tenía inclinación, al fin le dije a mi padre que me deje pensar. Al fin me resolví, entré. Fui el primero y el único que entró. Dos habían más, que fueron mucho mayores a mí. El uno todavía vive y celebró conmigo las bodas de diamantes sacerdotales, el padre Segundo Herrera. Ese era seminarista, el otro también había sido seminarista. Y yo fui el único del Colegio Nacional. De ahí del Colegio Nacional, después de mí salió Aurelia Barca, Carlos Alvarado, bueno, Juan Piedra, que no se logró, Benjamín Soto, que también no se logró, y no me acuerdo. ¿En qué año celebró misa usted? Yo celebré el 28, 29 de agosto de 1927. Durante ese año, pues yo en el seminario serví de profesor. Muchos de los sacerdotes, pues con ellos trabajé, y yo de profesor y ellos de alumno. El doctor Ayora pues tenía gran sentido organizador y él utilizó todos los seminaristas mayores para que se distribuyan en las clases y de esa manera funcionaba el seminario mayor y el seminario menor. El reverendísimo Ayora, ¿cuáles eran los nombres? Rafael Ayora, ¿no? Benjamín Rafael Ayora Cueva, hermano del doctor Isidro. Reverendísimo, queremos conversar con usted algo muy importante que va a esclarecer hechos históricos de gran trascendencia. Usted nos manifiesta que el templo de San Sebastián, el antiguo, era ubicado de occidente hacia oriente. Sí. En la parte extrema oriental, haciendo un número 7, estaba parte del convento. Antiguamente pues había sido esa la casa parroquial, después creo que parece que le hicieron algún agregado. Todo era construcción antigua, el piso enladrillado, era de altos, pero la parte baja pues la tenían algo así como bodegas, era de barro. El convento, ¿no? Sí, las gradas también eran de adobe, reforzadas con planchas de piedra, de esa piedra pómez que le llaman, la que había antiguamente para enladrillar las calles. Y el despacho pues estaba allí. La iglesia podía haber sido reconstruida. Estaba en buenas condiciones. El consejo en tiempos de señor obispo Aguirre hubo la insistencia y el deseo, desde luego, no se puede decir censurable, no, de poner un mercado en San Sebastián. Y no había más local que lo de San Sebastián, que no le daban importancia. Estaba pues colocada en un corte, en un bordo. De afuera se podía observar pues, que era un corte. Y encima del bordo pues se había construido el convento. Pero en cambio había una huerta amplia. Tal vez el convento hubiera podido perder una pequeña construcción, un cuarto, que hacía ángulo con la casa conventual, con las piezas, digamos, parroquiales. Podía haber perdido eso y salvar la iglesia, pero ya resultó ese absurdo, producto de las exigencias del Consejo. Según oía, parece que se armó hasta una polémica por la prensa, parece, no recuerdo bien, yo ya no estaba aquí. La iglesia que construyó el cura Eliseo Álvarez en el último cuarto del siglo pasado 19, se hizo con gran esfuerzo del sí, doctor Álvarez. Fue con el esfuerzo único de él. Él salía
a toda la provincia y dicen que se iba hasta el norte del Perú. Incluso la imagencita de Nuestra Señora de Lourdes es peruana, la imagencita, es traída de Lima. Así me lo han asegurado personas que vivieron en ese entonces. ¿Cuándo se inauguraría la iglesia Uh, que construyó el canónigo en Álvarez? 1893, 94. Tenía una bellísima torre al lado, un campanario, ¿no? Sí, y estaba en buenas condiciones. Bueno, se inclinó un poquito en un temblor fuerte que hubo el mes de julio, me parece que el 14 de julio de 1914. Y yo recuerdo perfectamente bien esto porque la víspera había dado exámenes, los últimos exámenes en la escuela de los hermanos. Y al otro día, y me había quedado descansando. Mi padre, persona cristiana, piadosa, oía misa casi todos los días y él se había ido en esa ocasión cabalmente a San Sebastián a oír misa. Cuando el temblor, pues sí, había sido la cosa un poco tremenda. Nosotros podíamos ver aquí de nuestra casa la aguja de la torre, de la parte superior, es decir, toda la torre que formaba una parábola en el cielo, trazaba una parábola del oriente a occidente. Parecía que así iba a caer, pero ahí se quedó. Parece que en esa ocasión se produjo pues esa pequeña inclinación, pero se fue de resultas pues, de la construcción del nuevo templo, pues que al fin siempre falseó los cimientos, pues para levantar las paredes pues tenían que tocar de todas maneras pues con los muros de la de la torre, sí, de la torre. Pero no se cayó en 1928. En 1928 se produjeron una serie de temblores, duraron 2 meses, desde el 16 de mayo hasta el 18 de julio. A mí me tocó, yo iba a las 5 de la tarde a los bautizos. Estaba la iglesia sola. Cuando vino semejante temblorazo, yo salí. Tuve que salir volando porque, claro, había siempre la preocupación de la torre. Cuando salí, me encontré el gentío. Era una oleada negra que se veía de norte a sur, de occidente a oriente. Y un sacerdote, el doctor Lizardo Pacheco, muy conocido en ese entonces, vivía pues en la plaza, en la casa que ocupan, creo, ahora los señores Cerazo, creo. No sé, al lado del... sí, en la plaza de San Sebastián, sí, al lado de una casita de altos que hubo antes de la casa del doctor Pío Jaramillo. Bien, así que lo veo que iba recién ordenado, pero no tenía experiencia. Y le vi que impartía absoluciones a derecha e izquierda. Y yo digo, y yo sacerdote aquí, parado viendo, y esto digo. Entonces, naturalmente, tomé yo ya mi decisión, pues, y efectivamente había que hacer este acto porque se aconseja en los momentos de peligro público, cuando hay inminencia de muertes de personas, darles pues la absolución para poderles disponer cristianamente para el último momento. En esa ocasión, como digo, duraron 2 meses, de mayo a julio. El otro temblor, el último, me tocó donde las madres, en el hospital. El 19 celebran la fiesta de San Vicente de Paúl. Así que estaba ahí confesando a las enfermitas, enfermos, y personas particulares también que iban. Y estando confesando ya a una persona, pues sorprendió el temblor. Pero bueno, ya no fue de mucha intensidad, pero sí me asustó. Ahí yo me levanté y pasó, terminaron. Pero
fueron, como digo, 2 meses completitos. El rato menos pesado, temblor. El rato menos pesado, temblor. Esa vez en que usted tuvo que repartir las absoluciones, ¿qué día fue? ¿A qué hora? No, el día mismo, bueno, ya le digo, el 16 de mayo. La fecha, día mía preciso, no, pero fue día ordinario. ¿Y a qué hora fue cuando la A las gente 5, concluyó? a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Ese fue el temblor más grande. Sí, el primer temblor. Y ahí no se fue al suelo la torre. No, no se fue. ¿Cuándo la destruyeron esa torre que asoman las fotos antiguas? Y, me parece que en tiempo del curato del canónigo Rodríguez. De esto no puedo informarle porque yo pasaba en parroquias. Me parece que estuve en Zaruma o estuve en Caremanca. Díganos, ¿usted conoció la iglesia de San Agustín, Sí, ubicada aquí en la plazoleta 1 de Mayo, en la Bernardo Valdivieso y Azuay? sí, sí. Bueno, era una iglesia mediana, bueno, de tierra, enladrillada, de 3 naves. Podía ser un poco más pequeña que la iglesia del Valle, tal vez, o, o tal vez vaya, pero de ese estilo, con la torre al lado, todo de tierra y de adobe, piso enladrillado, el púlpito tan célebre, pues, con las dos figuritas, estilo churrigueresco, como llaman. Sostenían el púlpito, la bomba del púlpito, pues 2 chicos, el uno en cuclillas y el otro a horcajadas encima del primero, y con las manos alzadas, simulando sostener el púlpito. Es una cosa bonita esa. Con pantalón corto, dice. Sí, pantalón corto, rojo y verde. El uno verde con rojo y el otro rojo con verde. Y le llamaba mucho la atención. Sí, y a toda la gente. ¿Y cómo era el altar? ¿Qué cuadros habían? Bueno, creo que estaban las imágenes, pues que después las guardamos pues, acá en San Sebastián, porque allá pasó todo. Cuando comenzó la demolición, el sagrario, todo, el misterio, el Señor de la Buena Esperanza, ese es de San Agustín. Las imágenes, no sé, había una imagen de la Santísima Virgen, me parece que de la Consolación, algo así, la de San Agustín. Y es cierto que habían verdaderas joyas coloniales ahí de... Bueno, oí, de eso no me constó, yo estaba niño. Lo que sí había pues una custodia que le costó a Monseñor de la Torre pues dolores de cabeza, porque él parece que con buena intención, porque los robos pues ya estaban comenzando y era una joya codiciada, no había seguridades. Y se presentó pues interesado pues y creo que no tuvo que hacer algún negocio, no. Entonces se perdió. No, ¿Monseñor de la Torre o Aguirre? no, Monseñor de la Torre. Eso fue por lo que a él le hizo sufrir. Aquí le acusaron también, pero creo que fue una injusticia porque, claro, los unos se apreciaban por el valor artístico y Monseñor de la Torre se iba por el aspecto de seguridad. ¿Qué nos importaba tener una joya artística si el rato menos pesado se perdía? ¿Qué seguridad había en ese entonces? No había ninguna. ¿En qué año se derrulló esa iglesia de San Agustín? Eso debe haber sido por allá, recién que vino Monseñor de la Torre, por el 12 o 13, el 12 o 13 por ahí, creo que por el 14. ¿Cuál sería la causa de que tuvieron que demoler esa iglesia? Creo que fue el deseo de ampliarla, porque no corría peligro. La prueba es que parte de las paredes que se conservaban estuvieron intactas hasta última hora. Parte de la fachada, pues, con la construcción de la casa del señor Puertas, ya le cortaron un poco, creo que ha quedado
cuando más una columna fuera. ¿En esa iglesia usted rezó alguna vez? Que De niño. oía misa el domingo con la familia. Los domingos se oía misa. ¿Quiénes eran párrocos de ahí? ¿Recuerda? Un doctor David Murillo, después fue el doctor Manuel Valdivieso, que creo que era tío o cuñado de don Flavio Vélez. Reverendísimo, recuérdenos cómo era la iglesia de Santo Domingo antes de la actual. Bueno, era una iglesia modesta, pequeña, es decir, bajita mejor. Desde luego, nosotros concluimos, pues, es decir, concurrimos, los de la escuela, con las personas particulares. No se quedaron ni abogados para mincas de piedra, de teja. Nosotros, los chiquitos, pues metíamos las piedras de ahí del piso para adentro, tablas, banquitas. Cuando comenzó a demolerse el antiguo templo, ¿En qué año sería eso? me imagino que sería en el 12 más o menos lo que comenzó esa construcción, 12 o 13. ¿Y terminó cuándo? Ese terminó en 1927 o 28. La concluyó un padre Bonilla muy entusiasta. Él vino y le dio el empuje. Y entonces vino el problema de la torre que ahora está refaccionada. Y se partió, pues, y entonces tuvieron que suspender. Y quedó una torre, la del lado sur. ¿Y por qué motivo se partió una torre de Santo Domingo? Bueno, decían que había cedido los cimientos, o alguna cosa de eso. No podría explicar eso porque solamente se supo, nomás que se había cuarteado. Y las pinturas esas del interior del templo, tan maravillosas. Esas las hizo el hermano Mideros, un hermano de los artistas mideros que vivían en Quito. Ese hermanito pintó para la coronación toda la iglesia y pintó las imágenes que están en la parte superior del altar del cuerpo central de la iglesia, en la parte de arriba, encima de las columnas. Allí hay santos, mártires, papas, etcétera. El cuadro de la Virgen, dice usted, ¿no? También, es decir, para la coronación de la Santísima Virgen. Mideros era hermano dominicano. Dominicano, y era artista también. A él lo trajeron para esa pintura. En 1930 terminó de pintar la iglesia de Santo Sí, Domingo para sí. la coronación de la Virgen del Siglo. Exacto. Ya para la coronación ya estuvo eso pintado. Pintó toda la iglesia. Toda esa pintura se debe a la brocha del hermano Mideros. No recuerdo, Jacinto parece que se llamaba, no recuerdo. Pero era el hermano Mideros. ¿Qué nos puede decir, reverendísimo Torres, sobre la antigua iglesia de la catedral, la iglesia matriz? Bueno, pues según lo que yo había oído, dicen que la iglesia matriz, antes de que se convierta en catedral, era la parte de la nave que sirve ahora de crucero. O sea que se Esa entraba mía. por donde hoy es el Yetel. Sí, se entraba por la calle José Antonio Iguren. Antes tenía otro nombre, no recuerdo. 24 de mayo creo que era. Después le pusieron José Antonio Iguren en honor al señor obispo Lojano. Y allí en la parte superior ahí había un díptico. Ahí estaba escrito 1842. En este año se acabó de construir esta iglesia por el maestro Juan Chanay. Lojano. Debe de haber sido Lojano, claro. Eso no lo conocí ni a él. Nos decía el canónigo Iguren, que murió hace unos años, Víctor Iguren, de avanzada edad, que le llamaban la capilla del acabose, justamente por esa
inscripción que usted nos menciona. Debe de haber sido, esa parte no la oí yo. No tuve oportunidad de oír algo parece que recuerdo, no sé, un asunto de familia. Pero lo Conversamos. cierto es que la catedral como tal se hizo en el último cuarto del siglo XIX. Sí, pues, Miguel, desde que se dio el decreto de erección diocesana, pues, a este sector de Loja, pues, que antes dependía de Cuenca. Lo que había era la Vicaría Central, dependiente de Cuenca. Y de hecho, pues, el clero de ese entonces casi todo era sueyo. Dicen que la consagró a la iglesia catedral como tal ya el ilustrísimo arzobispo Riofrío, según una placa que hay allí en las bóvedas de la catedral. Sí, no solamente la consagró, sino que él presidió la primera sesión del Cabildo Diocesano de canónigos. Él posesionó a los primeros canónigos. Pero en ese entonces, pues, gobernaba, pues, propiamente Monseñor Chica, pero como él ya subía arzobispo, pues, sí, entonces, Monseñor Riofrío, que se encontraba aquí de administrador apostólico, él organizó, pues, la diócesis, organizó los canónigos, etcétera. Es cierto que en esa cripta de la catedral, que hoy la están refaccionando, existía el cadáver de el arzobispo José María Riofrío Valdivieso. Sí, lo vi yo. Estaba, pues, en una caja de cedro tallada. Le faltaba la pierna derecha. Todo lo demás estaba momificado. Se conservaba perfectamente. La pierna derecha, pues, no sé, bueno, tampoco había allí ni suelta ni nada. Estaba hecho polvo. Estaba con las vestiduras pontificales, todo. Ahí pasó algún tiempo, pues, hasta que le mandaron a otro sitio. Sé que le han colocado al lado de Monseñor Eguigura, que ahí están juntos. Me había dicho el canónigo Loaiza, Rogelio, que ahora en lo que están diciendo hablando, pues lo habían encontrado en el centro del Cire, en el pie del altar mayor, pero abajo creo que donde están las gradas. Por ahí creo que me dijo que lo habían sepultado. Seguramente esto que vi yo, pues el cadáver fue en 1921, lo que lo exhumaron del sitio donde se encontraba antes, que era en la nave lateral derecha entrando, cerca donde se pasa, pues, al altar del Santísimo. Allí en la catedral están enterrados personajes de Loja, ¿no? Sí, ahí están algunos. Quienes no están es don Manuel Carrión Pinzano y la señora. Esos habían estado enterrados acá en San Agustín. Dicen que de pie, eso yo no vi. Y los sacaron de allí, los mandaron a San Sebastián, el tipo del señor canónigo Borresueto. Pero él no había dirigido, pues, solamente había ordenado nomás, pues, que abran y coloquen. El asunto es que cuando fue prefecto, el doctor Clotario Espinosa, él quiso exhumarlos, pero no los encontró. Se habían levantado parte del entablado del altar mayor, pero los restos de don Manuel Carrión Pinzano están en San Sebastián ahora. Antes estuvieron en San Agustín, él y la señora. Reverendísimo, ¿cómo era la iglesia de San Francisco, la antigua, la anterior a esta? Bueno, por lo anterior a esa, era en forma de L. De la parte derecha había una prolongación que llegaba
hasta la calle Colón. Le llamaban la nave de la Tercera Orden. Allí se reunían las terciarias. Lo demás era la iglesia. Y ahora pues modificaron la iglesia, pues eso ya no existe. Eso tenía bonito, tenía su verjita, un jardincito, pues y la capillita seguía a continuación, como digo, pues en forma de L, con la iglesia. Quiere decir que la parte posterior de esa L daba hacia el occidente, hacia la calle Bernardo, y Ya. salía a la Colón. Sí, pues hacia el sur, era de norte a sur, de acuerdo con la posición de la iglesia. Allí había la nave de la Tercera Orden, una capilla bonita porque le gustaba a la gente también ir, pero eso usaban especialmente las señoras que formaban la organización franciscana de la Tercera Orden. Pero donde hoy es la capilla de Fátima, había una especie de plazoletita, ¿no? Sí, todo eso era, pues bueno, esa capilla de Fátima pues, ocupó parte del espacio que había, pues antes era pues la placita, pues en la misma forma, pero tomando en cuenta esta construcción que había, pues de la Tercera Orden. La iglesia, pues bueno, más o menos era, pues en eso no, como no la reconstruyeron desde los cimientos, sino que le hicieron adaptaciones a la iglesia, le compusieron, bueno, pues la parte de arriba creo que le hicieron sus pequeños, mejor dicho, sus importantes reparos, para que dé pues la presentación que actualmente tiene la iglesia. La iglesia de la Inmaculada también era del siglo pasado, era colonial, creo. Es decir, del siglo pasado, pues esa iglesia la construyeron pues cuando vinieron las Madres de la Caridad, pues naturalmente había que dar ese local. Tenía el local, parece que un doctor, un sacerdote ahí que contribuyó mucho, benefactor de esa obra, Piedra. creo que un doctor Piedras, es decir, hubo pues, un canónigo Piedra, no él, sino otro sacerdote, pero ese es pues naturalmente del siglo pasado. Entonces no es de la colonia, sino ya digamos del tiempo de la República, ¿no? Sí, del tiempo de la República. Era una iglesia bonita. Sí, bonita era, bueno, un poco incómoda, pues, de acuerdo con la población estudiantil, pues ahora eso no hubiera sido ciertamente. Las Madres de la Inmaculada están celebrando 100 años de su arribo. Justamente en octubre de 1880 llegaron aquí a Loja. Sí. Usted conoció el hospital que manejaban, pues que dirigían las madres, y también la escuelita que daba a la calle Rocafuerte, donde dice el Teatro Loja. Sí, la escuela pues funcionaba y había la entrada por la calle Rocafuerte y las clases estaban distribuidas. Alguna que otra clase pues que salía por la parte posterior, pero donde hoy ocupo, pues donde ahora es el colegio y viven las madres, eso fue hospital. Había una sala al frente, también al costado había servicio, afuera la fachada era un poquito ornamental, tenía su arco, 2 pilastras a cada costado y un espacio entre pilastra y pilastra. Los enfermos salían pues a calentarse allí. Adentro era el servicio entrando en la parte de enfrente. Ahí estaba la sala de los enfermos. Había pues una madre, Rosa Falconi, muy conocida, que parece que atendía ese servicio. Había una o 2 madres, las otras madres, completando creo con personas seglares, llenaban el personal para el servicio de la escuela.
Y a propósito de esto, había una madre muy brava a la que tenían miedo los jóvenes porque molestaban a las chicas. Sí, la madre Elena Troya. La madre Elena, muy conocida, pues tenía un solo ojito nomás, pues el otro ojito, el derecho parece, lo había perdido. Y entonces, pues, con el carácter que daba ella, pues bueno, daba la impresión de encontrarse con una religiosa de carácter fuerte, pero no era. Lo que era simplemente celosa. Y ella aprovechaba, pues, lo que infundía respeto para poner orden, porque los muchachos, sin excluirme yo, muchas veces nos subíamos por las ventanas enrejadas que daban a la calle para observar a las niñas, efecto de la edad. Y la parte de allá, pues, del hospital daba un aspecto deprimente, porque cualquiera. Recuerdo yo que alguna vez un enfermo elefantiaco estaba sentado afuera calentándose. El enfermo, pues, infundía poquito de repugnancia. Y así eran algunos, pues, hasta que al fin vino, pues, no recuerdo bien si fue en la gobernación del doctor Pío Jaramillo o de don Daniel Álvarez. En la de Pío Jaramillo se construyó el hospital nuevo, dice usted. A eso se refiere. Parece, Sí. no creo. El doctor Pío Jaramillo terminó su mandato en el 16, pero él lo que hizo es pasar los servicios de la gobernación, correos, al local, pues, que ahora ocupa la corte. Y claro que ahí estaban las Marianitas, ellas pasaron a su local y él fue el primero que usó el mosaico para el embaldosado de las piezas de los corredores. Fue el primer edificio en que hubo mosaico. Dio un aspecto bonito. Incluso allí se daban espectáculos públicos alguna que otra vez. Allá pasó pues el servicio público, porque antes el consejo, la corte, la tesorería, la municipal, la fiscal y los correos funcionaban en la única casa, en la esquina de la Bolívar con la Plaza Central. 10 de agosto. ¿Así? El correo funcionaba al lado izquierdo de la entrada. En la ventana había una ranura. Ahí se soltaban las cartas. Cuando las cartas no costaban más que 10 centavos la estampilla. El hospital San Juan de Dios, que funciona en la prolongación de la calle Colón, la comenzó Pío Jaramillo Alvarado en su gobernación en 1915 y se terminó pasado el 20, ¿no? Sí, me imagino que en el 21... ¿Usted fue el primer capellán del hospital? No, el primer capellán fue el doctor Simón Rodríguez. El segundo fue el canónigo Rodríguez. Y yo le sucedí a Pepe Rodríguez. ¿Qué recuerda de su permanencia en el hospital? Bueno, pues los temblorcitos que le había conversado. Lo demás, pues, bueno, el asesinato de un capitán Novoa. Por ahí hubo un problema de esos que nunca faltan, pues. Le costó la vida, creo que por celos. Y en la misma noche fallecía una religiosa, jovencita, con fiebre tifoidea. Moría ella y llegaba malherido este capitán Novoa. Total es que el uno falleció a las 2 de la mañana y el otro a las 4. De manera que ese día, pues, habían 2 muertos. De lo demás, pues, el servicio de las monjitas fue muy bueno, adaptado, muy servicial. Había una religiosa francesa muy estricta, cumplidora de sus deberes,
En ese entonces, cuando yo estuve allí, pues falleció en el hospital Isaac Espinosa. El poeta. Sí. El- y ocurrió el fallecimiento de él, pues, cuando se celebraba el centenario de la muerte de Bolívar, el 17 de diciembre. De eso me acuerdo, fue cosa curiosa. Bueno, pues por lo demás el hospital era un poco incómodo. Yo mismo me pesqué la fiebre tifoidea ahí, atendiendo a un enfermo, un campesino, pues, que tenía necesidad de prepararlo. Me demoré un poquito, pues, y eso me ocasionó. Un sacerdote muy curioso fue el cura Lautaro Loaiza. Sí, Usted nos cuenta que allá por 1910, 1911, en que él pues levantó al pueblo para pedir el ferrocarril, se hizo un importante desfile aquí en Loja. ¿Cómo fue eso? bueno, pues había, no sé si fue para un 9 de octubre, yo creo que fue 9 de octubre. Eh, Organizó pues un desfile, hizo embanderar la ciudad, especialmente la calle Bolívar, sembrar de arbustos toda la calle de arriba abajo, con cadenas, etcétera. Un aspecto muy simpático. Y entonces vino desde abajo. Y yo pues lo observé de la esquina de mi casa, ¿no? No puedo razón desde dónde ni hasta cuándo, pero bueno, volteó por San Sebastián. Eh, una locomotora bastante bien interpretada la estructura de la locomotora. Traía su campanita en la parte superior, que venía sonando de rato en rato, tirada naturalmente por hombres, porque pues, no había carros, no había tractores, no había nada, pues él tenía eso, ni, ni mulares, no sé, tal vez haya sido así, pues no recuerdo, pero bueno, el asunto es que le iban tirando ese carro por delante. Más atrás hubo un carro alegórico del instituto que él fundó, el, el Del industrial, protectorado industrial de señoritas. exacto, protectorado. Él, pues, el afán era dar trabajo a las jóvenes, buscar trabajo, medio de trabajos, para que las jóvenes no vegeten. Entonces, la ilusión era, pues, ese protectorado artístico e industrial. Entonces, en ese carrito venían los símbolos de la costura, del bordado, un cartón de fondo blanco. Ahí venían las tijeras, venían todas esas cosas, artefactos pequeños que Un usan. desfile maravilloso, ¿no? Sí, concurrido, aplaudido también. Fue algo verdaderamente impresionante. El doctor Lautaro Loaiza, pues, un hombre de una fantasía verdaderamente formidable, ¿no? Él soñó también con el primer aeroplano para Loja, ¿no? Sí, eso escribía en los periódicos constantemente que él, es decir, el amor a Loja él le hacía buscar la forma de conectar a Loja con la costa, porque de la costa a Loja, como siempre, y hasta ahora, es un verdadero problema. Ahora con carreteras, es un problema antes, como de otra manera, es una estrechez terrible. Reverendísimo, cuando usted era párroco de Yapamba, dice que pasó por allí Nahum Briones. Sí, Lo conoció personalmente. no, de lejos nomás lo vi. Y usted sí lo conoció así de cerca a Arnoldo Cueva, ese famoso bandolero Sí, cubano. a él sí lo conocí personalmente porque incluso pues fue un acontecimiento y subí al jurado. El jurado era pues en la Casa de Justicia, que como le cuento era pues en el antiguo edificio del Consejo, en la Bolívar y Plaza Sí, sí, sí. Central, donde ahora está el agua potable por allí. Por ahí estaba la sala del jurado.
Entonces lo llevaron bien escoltado. Iban soldados armados a los costados, un capitán al centro, más adelante un piquete, y así llegó, un poco cojito, bajo de estatura. Lo llevaron al jurado, pues bueno, y creo que le salió allí, pues naturalmente la reclusión mayor. Pero no recuerdo, porque hubo otro caso también, que no necesito mencionarlo. Parece que lo llevaron y se les fue del camino. Lo llevaban a Quito, ¿verdad? ¿No? Así, a Quito. Parece que se les salió, se les fugó, no sé, de algún sitio. Antes tenía pues que irse por Cuenca porque no había carretera por el occidente. Y de allí naturalmente pues hasta que tuvo el fin trágico en Macará. Allí lo mataron. Sí, un mismo compañero. En 1918 dicen, según un periódico Los Andes de Riobamba, que Sí, falleció. sí ha de ser, sí ha de ser. También lo conoció usted a un señor Salcedo, de la misma tierra de Naum Briones. Sí, fui amigo también, claro. ¿Cómo se llamaba él? Honorato. Él pues se convirtió en eso, pues, no sé, de repente, pues bueno, hay personas que muy sensibles, alguna cosita, ¿no? Eh, ya hubo un primer crimen, pues tuvo que correr. Y en esa corrida, pues, el pobre pues ya no tuvo más que hacer. Se dedicó a lo mismo hasta que había tenido un final trágico en Olmedo. Allí la policía pues le armó una celada. Y entonces lo mató violentamente. Eso ya fue después de algunos años. Yo no me acuerdo dónde estaba, pues. Pero fui amigo, era un buen amigo, como amigo era muy buen amigo. Como siempre nos faltaba gente de repente un poquito altanera, en fin. Pero Arnoldo Cueva había cometido algunos crímenes en Cariamanga, ¿no? No sé, yo le oía pues al doctor Agustín Mosquera que las balaceras de noche eran del diario, y antes que no había focos, ahora siquiera hay luz eléctrica. Algunos mencionaba que no tengo deseo de mencionarlos porque puedo herir la susceptibilidad de alguna familia de los de allí. Pero es que era una balacera entre unos y otros. Tarde de la noche contaba el doctor Agustín Mosquera que no dejaban dormir, incluso hacían dar miedo. Pero claro, hasta que el pobre hombre pues fue traicionado por un amigo, según dicen, en Macará. Y se lo bajó de la mula a traición. Por ese tiempo había bastante criminalidad en la provincia, especialmente en la frontera. Sí, parece así. El doctor Manuel Regel tiene por ahí pues la novela Luzmila que cuenta del pajarito, que era un alias de un bandolero, creo que peruano. ¿Estuvo usted alguna vez en Cangonamá, tierra de Naum Briones? Sí, tuve creo que unos 3 años y medio por ahí. Ahí tuve oportunidad de hacer amistades, sí. Lo conoció usted a un hermano de Naum, dice, ¿no? Sí, era vecino pues, del convento. Se llamaba Lautaro Briones. Lautaro Briones, hermano de Naum, también tuvo fin trágico. Sí, sí, también. Supe pues que a traición creo que en algunas de esas casitas de caminos donde sirven comida, pues había estado el hombre almorzando. Entonces, a traición, pues creo que lo liquidaron. Es una referencia, de eso no me consta, pues yo todavía lo dejé con vida en Canconamá cuando fui cura de esa parroquia.
Bastante difícil la vida de un cura de parroquia en ese tiempo, en las primeras décadas del siglo. Sumamente tremenda, había que tener 2 mulas, no había carro. Muchas veces las personas pobres que necesitaban auxilio, había que irles a ver en la sémila propia, desde luego desinteresadamente, a lo menos por mi parte. Eran cuestas, bajadas, barrancos, precipicios. Varias veces sufrí yo accidentes, que se rodaban las sémilas en algún camino estrecho. Así concluye un diálogo con el canónigo Victoriano Torres Riofrío para este programa dominical Loja de Antaño.